Entonces aquí tenemos el tema 11, Mukti, último tema. En este curso hemos visto 11 temas, este es el 11º. Vimos acerca del tema Dios, las almas, todos estos son temas del Bhagavad Gita, la materia, o sea, las gunas, el karma, estuvimos analizando todos estos temas, el yagya, el yoga en general, el karma yoga, el jnana yoga, el dhyana yoga, el bhakti yoga, y ahora llegamos al Mukti liberación. Ya tenemos más de 30 videos explicando cada uno de estos temas. Así que este tema Mukti nos va a llevar 2 o 3 clases. Los invito a acompañarnos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Mukti, liberación. Es una palabra interesante porque significa, a veces es una palabra muy genérica, se puede decir, liberarnos de qué. Estuve viendo algunas cositas con respecto a otras religiones. ¿Qué es lo que significa salvación, por ejemplo? La palabra liberación se entiende en el cristianismo como salvación. Hay algunos elementos parecidos, especialmente de algunas definiciones que se dan en el Gita de lo que significa liberación. Pero también tienen algunas connotaciones que no son, que acentúan otras cosas. Por ejemplo, lo que yo pude descubrir aquí de la forma de explicar la salvación en el cristianismo es que más tiene que ver con algo ético, algo moral. Dice, la liberación por la gracia de Dios del castigo eterno del pecado de Dios, que Dios concede a aquellos que aceptan por fe sus condiciones de arrepentimiento y fe en el Señor Jesús. Esto es un poco la salvación en el cristianismo. Está basado en que es la salvación de un pecado que hicimos, o sea que hay un fundamento, digamos, un fundamento moral ahí en esto de la salvación. Hicimos algo malo y ahora necesitamos ser salvados por ese pecado que hicimos. Por eso siempre está el asunto de que Jesús nos salvó, ¿no?, hasta el crucificado, de todos nuestros pecados. Digamos, algo hicimos mal, y por lo tanto necesitamos ser salvados por la gracia divina. Esa es más o menos la definición, un poco, ¿no?, bien simplista desde dentro del cristianismo. En la conciencia de Krishna nosotros a veces le damos también una carga moral al asunto de nuestra condición en el mundo. A veces decimos, por ejemplo, envidiamos o rechazamos a Krishna, entonces Krishna nos mandó acá o nosotros mismos nos mandamos. Pero mayormente nosotros, o dentro del Bhagavad Gita, no se habla tanto de la caída del alma desde un punto de vista moral, como si hubiéramos tomado la fruta prohibida y por eso estamos ahí, sino que se basa más en una decisión de sumergirnos en una ilusión. Es una decisión producto del libre albedrío. Prabhupada siempre lo cita así, como un mal uso del libre albedrío. Pero no como una cuestión de que ofendimos al Señor y el Señor entonces nos mandó al mundo o algo así. No es un producto de una inmoralidad inherente en el alma. No es que el alma es inmoral y por eso vino a este mundo material, sino que simplemente decidió algo que, bueno, quería dormirse en esta ilusión material. Tampoco Dios queda ofendido por esto, porque como que parece como que ahora necesitamos restablecer la relación con Dios porque Dios se ofendió porque lo rechazamos. No hay algo así, no está, desde el Bhagavad Gita no se nota algo así, como que parece que podría llegar a entenderse desde la versión cristiana. Es una decisión personal más que todo para sumergirnos en un sueño material, y obviamente que esta forma de entender el enredo del alma en el mundo, obviamente que tiene menos carga moral, menos carga culposa, por decir de una manera, aunque bueno, algunos devotos son expertos, bhakti yogis son expertos en mantenerse culpables por esta decisión, pero no es la idea, sino que más bien la idea es, creo que nos lleva más a la autorresponsabilidad. Es como decir, bueno, yo cometí el error, o yo hice una decisión, ahora voy a hacer otra decisión, que es la de liberarme. Esto es desde el lado cristiano. Ahora desde el lado budista, digo los dos extremos porque uno tiene que ver con algo moral, que parece del mundo, y lo budista tiene que ver con algo que no hay salvación. Por ejemplo, el budismo no existe la salvación, ya que no tienen de qué liberarse. Consideran este mundo algo no existente. O sea, el alma no está acá, ¿no? El alma cree que está acá,
el concepto que más se acerca al de salvación es el nirvana o iluminación. O sea, ellos lo que piensan es que la realidad es el nirvana, que es el vacío. Y la experiencia aquí es una experiencia falsa. O sea, el nirvana es la salvación, pero no el camino. O sea, ellos no creen que hay un camino dentro de la existencia para alcanzar la salvación, sino que la ausencia del mundo es la salvación. O sea, todo lo que se haga acá tiene carácter de ilusorio. Esta posta, digamos, fue seguida luego por Shankaracharya, que contempla el mundo. Shankaracharya es el líder de los mayavadis o impersonalistas, ¿no? Contempla el mundo como falso, y por lo tanto el alma no está aquí, sino que es una experiencia falsa, no existe nada. O sea, todo lo que hagas dentro de este mundo no tiene un impacto en tu existencia eterna. A veces hay estas interpretaciones también que se hacen especialmente desde las filosofías de Oriente, y a veces se confunden con el Gita. El Advaita Vedanta, que es la filosofía de Shankaracharya, a veces se confunde con el Bhagavad Gita, porque Shankaracharya hizo comentarios del Gita también. Entonces se llegan a conclusiones como que cualquier cosa, las actividades del alma en esta existencia material no tienen relación, no tienen link con la situación eterna. Todo lo que hagas acá es parte del sueño. No importa lo que hagas, cuando te despertás, nada de lo que hiciste en el sueño tiene impacto en la realidad. Por un lado, eso es cierto en el sentido de que sí, si te casás acá, no es que te estás casando espiritualmente en el mundo espiritual. Ciertas cosas sí, pero se llega a un extremo en el Advaita Vedanta que prácticamente nada que hagas acá, ni siquiera las actividades espirituales, tienen impacto en tu realidad espiritual. Entonces prácticamente ellos rechazan o toman como material inclusive hasta los procesos yógicos. Cualquiera, no solamente el del Bhakti. Todos los procesos yógicos son parte de acá para decir, bueno, hacemos lo mejor que podemos, pero la iluminación no viene por el proceso en sí, no tiene impacto en el alma, sino que esas son cosas externas que hacemos dentro del sueño que no tienen impacto. Entonces, las actividades de Bhakti son ilusorias, o sea, las deidades están ahí, ¿no? El santo nombre está ahí, pero son todos solamente peldaños, o sea, son escalones, pero no que se tienen que desechar en el momento de la liberación. En el momento de la liberación eso eran solamente cosas del mundo que ayudaron un poco a ver si llegamos a la etapa de despertar, pero que no tienen realidad eterna, o sea que ni el santo nombre, ni Krishna cuando viene, ni el maestro espiritual, todo es parte de Vyabhijárika, le dicen ellos, la ilusión, el mundo de la ilusión. ¿Qué dice el Bhagavad Gita acerca de esto? ¿Qué es? ¿Una versión más cristiana o es una versión más budista? ¿Qué habla el Bhagavad Gita acerca de liberación? Vamos a hacer un adelanto en este video de algunos aspectos de la liberación. Uno de ellos es que, según la guía para comprender el Bhagavad Gita, se analiza la liberación desde dos puntos de vista. La liberación negativa, ¿no? Y la liberación positiva. Dos formas de presentar mukti tiene el Bhagavad Gita. ¿Qué significa la liberación negativa? Es la liberación de... O sea, el Bhagavad Gita va a tener un montón de versos donde habla de que hay que liberarse de algo, pero no te dice luego qué hacer en el estado liberado. Y luego también hay muchos otros versos que hablan de la liberación positiva, ¿no? O sea, la liberación ¿para qué? Una vez que estás liberado, ¿qué haces? Es como alguien que está preso. Alguien que está preso dice, bueno, yo quiero salir de la prisión, quiero salir, basta de prisión. Pero no tiene idea qué va a hacer luego. Él solamente quiere salir de la prisión, porque en la prisión tiene miserias, tiene karmas, tiene todo, tiene un montón de cosas que lo vuelven incómodo a esa persona, ¿no? Se vuelven con mucha aflicción. Entonces quiere salir, pero no tiene idea de lo que hay fuera, ni se propone algo para afuera. Es interesante, hay una película que se llama Sueños de Libertad, una película vieja, creo que trabaja Morgan Freeman, sí, ¿no? En esa película
me gustó un análisis que se hace algo real, que pasa que ciertos presos, cuando pasan mucho tiempo en la prisión, empiezan a tener una vida cotidiana ahí, que prácticamente, a pesar de que al principio querían salir, después muchos presos, cuando le dan la libertad, como no saben qué hacer en la vida real, fuera de la cárcel, se suicidan mucho. Eso aparecía en esa película. Se suicidan porque habían hecho todo una cuestión de relación, todo dentro de la cárcel. Esto es interesante, a veces uno desea salir del mundo, pero no sabe qué es lo que, eh, para qué, ¿no? Entonces, bueno, el Bhagavad Gita va a decir el para qué, la liberación para y la liberación de. Entonces, rápidamente, casi para terminar esta clase, la liberación del negativa, ¿no?, es de las gunas, o sea, de las modalidades de la naturaleza. El Bhagavad Gita va a hablar en estos versos que aparecen aquí acerca de cómo liberarse de los condicionamientos, o sea, cómo liberarse de la identificación, de ¿cómo se llama?, las cuerdas que nos dirigen, eh, toda nuestra forma de ser, nuestro cuerpo, las gunas, ¿no?, las influencias de las modalidades de la naturaleza, nuestra personalidad, todo. Cómo liberarnos del yugo de las características que nos determinaron por nacimiento, ¿no?, las gunas. Del apego, una vez que uno está dentro de las gunas, uno empieza a tener apegos a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, si uno está bajo la guna masculina, le van a gustar las mujeres, y si uno está bajo la guna femenina, le van a gustar los hombres. Entonces, hay apegos que uno tiene en base a una identificación falsa. El Bhagavad Gita va a decir cómo liberarse de esos apegos, o sea, va a definir liberación como liberación de apegos. También de los resultados del apego, el Bhagavad Gita a veces va a hablar ya cosas que tienen que ver con un poquito más, ¿no?, subconsecuencias. La subconsecuencia de la guna, de estar identificado con las gunas, es el apego. La subconsecuencia de estar en el apego es que, una vez que uno está apegado, desea, entonces eso ya tiene miedo de perder lo que desea, se enoja cuando no obtiene lo que desea, y así entonces hay consecuencias del deseo o consecuencias del apego. Y entonces va a hablar de cómo liberarse de eso también, cómo liberarse de las dualidades, porque alguien quiere decir, no, yo quiero siempre desear y quiero que me vaya bien, pero a veces me va mal. Entonces, el Bhagavad Gita va a hablar acerca de cómo liberarse de las dualidades, del apego y la aversión, del odio y el anhelo, regocijo, intolerancia, de la alegría y la tristeza. Son todas consecuencias del apego, ¿no? Algunos inclusive van a decir, bueno, yo quiero liberarme de todas estas dualidades y de todo el infortunio que tiene que ver con estas dualidades, o sea, todo el karma, toda la generación de infortunios también. ¿Cómo hago yo para parar esta rueda de estar en este ciclo de dualidades y de reacciones pecaminosas? Entonces ahí también Krishna habla de cómo liberarse del karma, digamos, que nos obliga a nacer y morir. En última instancia nosotros queremos parar. Si uno es inteligente, ve que si sigo naciendo, voy a seguir teniendo karma y por lo tanto quiero parar el nacimiento y la muerte. Entonces Krishna habla de liberación como liberación del nacimiento y la muerte. Así que estas son todas las citas donde Krishna habla de la liberación negativa. Como ven, hay algunas que tienen que ver con el cristianismo, otras que tienen que ver con el budismo, en el sentido de que el cristianismo habla del sufrimiento en este mundo y liberarse del sufrimiento, el budismo también. Entonces hay algunos aspectos acá como liberarse de la cuestión negativa. Pero hay muy poca información de la liberación positiva, que eso, bueno, lo vamos a ver en próximas clases. Entonces vamos a ver que el Bhagavad Gita, entonces, nos va a presentar una especie de síntesis entre estas dos posturas, ¿no?, la cristiana y la budista, una especie de síntesis de cómo uno puede, dentro de este mundo, hacer algo, ¿no?, liberarse de cosas que a uno lo perturban, por procesos espirituales para llegar a algo positivo que tiene que ver con el reino de Dios. Bueno, eso quería compartirles. Muchas gracias. Aquí tenemos la ranita especuladora, es mi acharya, siempre ahí firme, especulando acerca del océano de la sabiduría védica. Gracias. Gustavito tiene una pregunta. Mira más un comentario. Gracias. Hare Krishna, Prabhu, reverencias, muchas gracias por la clase. Nada, estaba hablando, viendo se hizo el texto que explica que
De cualquier forma, siempre estamos como relacionados a algún tipo de servicio devocional, siendo animales, siendo caníbales, otro tipo de religiones. Y con la explicación que dio, por ejemplo, del budismo, no veo que haya algún tipo de relación en hacer servicio devocional, porque ahí como que ya niega todo, o hay algún tipo de relación a lo que es el servicio devocional, en lo que sería el budismo, o como lo explicó usted. Sí, es una buena pregunta. Ahí dice, ¿no? El significado mismo de este verso dice que inclusive uno sigue, por más que no aparezca Dios, uno tiene que seguir algunas instrucciones. Y esas instrucciones las da un líder espiritual, el cual para alcanzar esos resultados, tuvo que seguir algunas otras instrucciones, tuvo que obedecer. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, si querés darle el caso del budismo, que sí, obviamente que dentro del budismo seguir las instrucciones hacen de la liberación de ciertos sufrimientos, ¿no? Mindfulness, por ejemplo. Pero ¿quién hace de que uno se libere de esos sufrimientos? O sea, ¿por qué un método, esto es lo que dice este significado, por qué un método prescrito hace que uno se libere del sufrimiento? ¿Quién estableció que haya esa acción de causa y efecto? De que por hacer un principio religioso haya un resultado. Por más que no te lleve a Dios. ¿Quién estableció eso? ¿Quién estableció de que por hacer algo bueno te viene una reacción buena? Este es uno de los 10 temas del Bhagavatam. Poyanam se llama. En el canto 2. Ahora lo vamos a ver. Significa que Dios tiene como... Él estableció las leyes y él protege a las personas que siguen las directivas que Él propone. Y a veces sí las propone para líderes y son propuestas que quizás no nos llevan a la liberación final o nos llevan, por ejemplo, a que en la cárcel la pasemos bien. No es liberación, pero si vos te portás bien en la cárcel, es posible que después venga el juez alguna vez y te dé un poquito menos de años, ¿no? Y así. Claro, muchas gracias. Bien, pero en este caso, el budismo, como que el líder siempre lleva a rechazar todo, a rechazar la existencia en sí. Esto se lo puede también considerar como un servicio devocional, porque Es no servicio veo devocional porque sigue instrucciones dármicas, que son las instrucciones que originalmente son de Dios. O ok, sea, ok. es un servicio devocional, por supuesto, completamente indirecto, porque en el budismo no se acepta a Dios. Entonces, si uno le dice a un budista, ¿estás sirviendo a Dios? No, yo no estoy sirviendo a Dios y ni siquiera tengo concepto de Dios. Pero desde el punto de vista más amplio, como se explica en estos significados, todos al seguir un tipo de ley que trae un buen resultado, significa que están siguiendo una ley de alguien superior. ¿Quién puso esa ley? Dios. Entonces, bueno, uno se porta bien sin creer en el que puso la ley que hay que portarse bien. ¿Qué va a hacer? Qué buen punto, qué buen punto. Ahora me encantó. Buenísimo. Estaba pensando también, porque cuando leíste y leías todo de la religión, digo, pero yo entendí que no había religiones, o sea, hablaba de religión. Entonces busqué el significado cómo traducía la palabra de religión Prabhupada, y es Dharma, ¿no? Y Dharma también se conoce como la ley, ¿no? Entonces, justito ahí me cerró el círculo de la palabra Dharma, porque en el Bhagavata no existían religiones, no había religiones. Prabhupada lo acopla por la sociedad que vivimos ¿no? En esta era, digamos, en este momento de la existencia. Pero bueno, sí, son las leyes. Me pareció muy interesante eso también. Sí, así es. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Y tenías razón, Rolo, no se le está yendo la camarita. Bien. Este es. Bueno, gracias, porque siempre nos Gracias, enseñas Pagan. para todos nos enseñas, eso es muy bueno, muy Seguimos bueno. instrucciones. Ah, pero sí, yo lo hice porque seguí instrucciones también, ojo. Yo googleé también, ¿eh? Sí, sí, Así sí, que viene, es como el crédito viene de arriba. Sí. de arriba y de abajo, uno va pasando. Está bueno, así nos Así mantenemos lo en el mismo medio. pasa con la religión. Si uno repite realmente las instrucciones de Dios, tiene buenos resultados. Y el crédito es de Dios. Así que lo siento.
Podés negarlo todo lo que quiera a Dios, pero si te va bien haciendo un acto, tenés que agradecerle sí o sí a Dios. Eso es religión verdadera, servicio devocional. Qué bien. ¿Estás alguna vez con algún budista presentando estos temas o no? Mi prima, un poquito. Ah, y mucho, más que budismo, Advaita Vedanta, con mi abuelo. Ah. Mi abuelo Y, sí, era discípulo directo de un maestro muy renombrado de la Advaita Vedanta de India. Él me dejó mira varios vos. libros de Advaita Vedanta que acá contaminan mi biblioteca. No, te informan, te Sí, informan de buenos. me informa, sí. ¿Qué Sí, dijo qué cuando leyó a interesante. Prabhupada? Qué Dijo, interesante. cuando leyó Prabhupada, dijo, él nos considera a nosotros sus enemigos. El demonio. Entendía mucho. Y Lo bueno, entendía mucho. Nirvishaya Sunyavadi, Prabhupada vino a eso, o sea que imagínate, le regalé una vez el Bhagavad Gita de Prabhupada y dijo, pero no nos quiere. Y no, digo, vino para eso justamente. Aniquilar la filosofía, no la persona, pero sí la filosofía, ¿no? Claro, Mayavadi. sí. Muy interesante. No, pero pensaba si tus argumentos habían llegado a algún lado, viste que a veces uno argumenta o presenta un argumento y porque siempre tiene una excusa, ¿no? De por qué, o sea, tu argumento es lógico para mí, no tiene cómo salirse de eso. Si tenés un proceso y tenés un beneficio, tenés que agradecer a quien hizo el proceso, ¿no? Pero ¿qué dicen a eso? Decía yo, si habías argumentado eso y qué dicen a eso. A eso mismo, no sé, pero más que Ah, todo a ok. veces hablamos de la noción de la verdad absoluta. Como que él Ah, decía que no ok. podía ser personal en última instancia, porque eso no sería ¿cómo se llama? Limitante. Concebible y qué sé Sí. yo. Yo le decía, yo siempre le iba, ¿y por qué no puede ser una persona inconcebible? ¿Por qué limitarlo así? O sea, le iba por ahí. Ahí se quedaba medio como tuc, 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 tuc. Bueno, naciste en una familia bastante espiritual. Mi familia ni entiende de nada, así que Solamente ella, solamente mi abuelo, solamente mi abuelo. No, no, después ya. qué bien. Bueno, no sé si hay algún comentario, pregunta, algo más. Gracias por tu clase siempre tan iluminadoras, Aram. Y hay algo más, pero no hay tiempo, me parece, ¿no? No sé, ¿tenés tiempo No, para porque quedarte? yo veía, o sea, estaba pensando en el 1866 del Bhagavad Gita, relacionándolo con este texto, porque ahí dice, eh, hasta, o sea, renuncia a todo tipo de religiones. Y acá te explica que hay distintos tipos de religiones que se relacionan con el servicio devocional. Bueno, Pero bueno, sé que también hay otro texto del Bhagavatam que te explica específicamente qué tipo de religiones o lo que se considera religiones que hay que renunciar para transformarlo, ¿no? Para que seguir la instrucción dimos del una clase Krishna. acá mismo, creo que está en mi canal de YouTube, con respecto a, Ah, bueno, genial. dice, Todavía no la vi, me sí, pareció, no me pueden acuerdo. verla, te la voy a compartir. Dice el verso más polémico del Bhagavad Gita o algo así, que es el 1866. Y ahí explicamos de qué Krishna quiere decir cuando dice abandonar todas las religiones. Tan solo entrégate a mí. Es una contradicción porque entregarse ahí también es una religión. Así que eh, ¿cómo se llama? Decir inclusive mi religión. Medio raro. Se entiende más en contexto de qué significa ese verso, ¿no? Ahí lo pueden ver en esa clase. ¿Está bien? Si te gustó este video, por favor, suscríbete a este canal o compartí el video o comentalo. Ayúdanos a difundirlos. Puedes unirte también a nuestro Patreon, donde podés recibir regalos exclusivos, materiales, videos, cursos que impartimos en nuestro campo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.